Buenas noches, saludo cordial, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. El trasplante de órganos y tejidos es un procedimiento médico que ha demostrado su eficacia salvando la vida de muchas personas y también mejorando la calidad de vida de muchas de estas. En el programa de hoy hablaremos sobre esta práctica, la donación de órganos y tejidos, desmentiremos algunos mitos y también veremos los programas y estrategias que tiene el Hospital Universitario del Valle respecto a la donación de órganos y tejidos. Kelly, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, muy buenas noches. Hola Mateo, hola doctor Elmer. Buenas noches a todos nuestros televidentes con este tema tan importante e interesante que vamos a tener en la noche de hoy. Así es, Kelly, vamos a presentar al invitado de hoy. Tenemos al médico Elmer Enrique Roldán Virgen. Él es graduado de la Universidad Santiago de Cali, ha realizado también un diplomado en coordinación de donación y trasplante de órganos en la Universidad de ICESI y la Fundación Valle de Lili. El doctor Elmer ha trabajado en la Clínica Palma Real de Palmira, en la Clínica Dime y la Clínica Cristo Rey, entre otras. Doctor, bienvenido a TV Salud. Muy buenas noches, Kelly, Mateo. Agradezco esta oportunidad y esta invitación que nos hacen, no solamente a mí, sino al Hospital Universitario del Valle, sino a la red de donación de órganos y de tejidos. Y estamos muy contentos de tenerlo aquí, doctor. Pero para comenzar, ¿qué nos parecería, Kelly, si miramos la gente que opina de la donación de órganos? Claro que sí, Mateo. En nuestro Vox Pop y como introducción al tema de hoy, le preguntamos a algunos participantes de la comunidad universitaria acerca de si ellos estarían dispuestos o no y por qué a donar órganos. Veamos el Vox Pop. Sí estaría dispuesta porque pues a uno después de muerto ya esos tejidos y órganos no le sirven y hay muchísimas personas que pasan muchos años esperando un órgano para poder salvarles la vida y creo que con mis órganos que ya no sirven en ese momento pues les estaría salvando la vida. Para ser sincera, sí estaría dispuesta a donarlos debido a que considero que ellos les pueden aportar a muchas personas y pueden ayudarles tanto en su salud como consigo mismos. Sí, porque lo que no me serviría a mí puede salvar a alguien más. Sí, considero que lo que las personas aman de mí no está en mi cuerpo físico, sino en mi espíritu, que ya no va a estar. Entonces, qué más felicidad que saber que si me voy, alguien va a poder beneficiarse de algo que yo dejo atrás. Sí, considero que si alguien más lo puede utilizar y le puede servir, sería de mi parte algo egoísta llevármelo conmigo. Sí, estaría dispuesto porque creo que con ese acto ayudaría a muchas personas y aunque yo probablemente después de la muerte no me daré cuenta de nada más que pase conmigo, quedaré con la satisfacción de haber ayudado a alguien. Bueno, esto fue alguno de los pensamientos de integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad del Valle acerca de si donarían o no órganos. Doctor Roldán, en el territorio nacional se hacen de todos los trasplantes que se puedan hacer, pero existe donación y trasplante de órganos y tejidos. ¿Cuál es la diferencia entre la donación de un órgano y un tejido? Y en el HIV, ¿qué tipo de trasplante realizan? Bueno, un órgano es una unidad estructural conformada por muchos tejidos que se encargan de cumplir una función específica. Entonces, la sustitución de ese componente anatómico, llámese riñón, hígado, corazón, intestino, pulmón, la idea es que cuando hay un órgano enfermo, se sustituya por uno que esté en buenas condiciones, siempre y cuando la persona o el donante tenga una adecuada salud, proporcionándole una segunda oportunidad a esas personas. Un tejido es tal como las córneas, la membrana amniótica, los huesos, los ligamentos y otro tipo de tejidos como las válvulas cardíacas que cuando se extraen pueden sustituirlas este tipo de tejido y proporcionarle una segunda oportunidad a estas personas. Ok, entonces los tejidos son eso que componen algunos órganos
pues ya el órgano ya sabemos que es como tal, un corazón, un riñón, un pulmón. En el HV, ¿qué tipo de trasplante realizan, doctor? Actualmente, a partir de este año, se inauguró la unidad de trasplante renal, en la cual está en pleno pues ya funcionamiento, y se realizan trasplantes de tejidos como córneas, piel y tejido osteotendinoso como hueso, ligamentos y también membrana amniótica. Doctor Elmer, ¿y usted como médico coordinador operativo de esta área de donación y trasplante de órganos y tejidos, cuál es su labor? ¿Cómo funciona esta área tan importante en el hospital universitario? Bueno, el médico coordinador operativo es un médico encargado de toda la gestión operativa de donación de órganos y de tejidos. Es decir, cada vez que en las diversas unidades de cuidado intensivo de la región haya un potencial donante de órganos, es decir, una persona con ciertas características, tanto físicas, es decir, que esté en buenas condiciones, que no tenga enfermedades tales como cáncer, infecciones severas y que estén activas. Cada vez que haya un paciente con una lesión neurológica catastrófica que lo conlleve a una alteración de su estado de conciencia y a un estado de ser irreversible, a un estado irreversible, cada vez que alerten ese paciente a la red, nosotros los coordinadores de trasplantes iremos a valorar ese paciente y nos encargaremos de valorarlo, hacerles un seguimiento con exámenes, determinando cuál de sus componentes o cuáles de sus órganos están funcionando adecuadamente para ver cuál de esos pueden ser donados a otras personas. Es decir, cada vez que entonces hay un enfermo con estas características, nosotros lo valoramos y definimos si esa persona puede ser donante. Hablamos con las familias, les hablamos de la posibilidad de donar, de darle una segunda oportunidad a esas personas que están en una lista de espera, que muchos de estos llevan muchísimos años esperando una posibilidad de vida, esperando volver a ver. Entonces hablamos, gestionamos, y una vez que se dé esta posibilidad de vida, pues gestionamos todo lo técnicamente posible, es decir, la extracción o la cirugía de rescate. Hablamos con el Instituto Nacional de Salud, quien es nuestro director. Entonces ellos se encargan de definir si esos órganos y esos tejidos pueden quedarse aquí en la región, y dependiendo de ciertas condiciones de los otros pacientes que también están en lista de espera y que están en una unidad de cuidado intensivo esperando esos órganos que son considerados como urgencia cero, es decir, tanto el corazón como el hígado, esas personas que están esperando el órgano son considerados pues la prioridad. Entonces, si esas personas están en buenas condiciones, pueden ser los órganos inmediatamente a esas personas que están en la unidad de cuidado intensivo esperando el órgano, y así direccionarlos. En caso tal de que no sea así, se van a hacer una sustitución o se va a dejar aquí en la región, y dependiendo de la posibilidad de compatibilidad, que es lo más importante, y esa es la forma en cómo se asignan los componentes, de esa forma se van a asignar. Entonces ustedes tienen como que coordinar todo lo de la urgencia de qué paciente está pues en la lista de primeros, cuál lo necesita más rápido, cuál órgano tiene mejores condiciones. Es un trabajo arduo. O sea, un sistema de información súper eficiente, más o menos, pues, porque son muchos actores los que se ven involucrados. O sea, el paciente que dona, ustedes como la red, las diferentes unidades de cuidados intensivos. Y doctor, usted mencionaba algo muy importante, que son como las segundas oportunidades. Y en nuestra primera nota de la noche de hoy tenemos a un docente que nos hablará acerca de su experiencia, puesto que él fue un paciente que le hicieron un trasplante de corazón en el año 2017. Vamos a ver la nota.
En el 2011 sufrí un episodio de muerte súbita mientras hacía ejercicio. No se supo qué fue lo que provocó la dilatación severa del ventrículo izquierdo. Y el hecho es que después de ese episodio de muerte súbita me pusieron un marcapasos. Ese marcapasos hubo necesidad de cambiarlo a los 2 años porque se infectó, y luego de eso estuve con una fracción de eyección del 25%. En el 2016, después de un episodio de Zika, el corazón se resintió más y quedé con una fracción de eyección del 13%, lo cual obligó a que entrara en un proceso para una lista de espera para trasplante cardíaco. En el 2017, en septiembre, salió el donante y me trasplantaron desde esa fecha. Digamos, empecé a recuperar un poco mi independencia, mi movilidad, y a la fecha estoy desempeñándome, sigo desempeñándome normalmente como profesor de la Escuela de Bacteriología. La vida te cambia de un día para otro. Yo, como les digo, era una persona bastante sana, deportista, maratones y todas estas cosas. Y luego, cuando ya me di cuenta que la fracción de eyección disminuyó al 13%, pues uno entra en un estado de incertidumbre porque muchos pacientes mueren esperando un donante. No es fácil conseguir un donante. Hay muchos mitos alrededor de la donación y yo siempre les doy las gracias mucho a la madre de la persona que me donó el corazón, porque son finalmente ellos los que toman la decisión de decir sí, ya mi hijo ya no está vivo. Es un cambio de vida, es una oportunidad, uno se siente muy contento realmente por esa nueva oportunidad que le ha dado la vida de seguir viviendo, sí, pero tiene que hacer una serie de adaptaciones. Entre otras cosas, tomar muchos medicamentos inmunosupresores y ser muy juicioso con los horarios de las tomas y con siempre estar en controles. Yo desde que estoy trasplantado asisto mes tras mes a controles donde me miden los niveles de medicamentos y me monitorean pues que todos los demás órganos sigan funcionando adecuadamente. Es como una recomendación que la gente se concientice del gran beneficio que puede hacer la donación de órganos de un paciente, de un familiar que ya no los va a necesitar y que puede continuar haciendo mucho beneficio a todas estas personas que lo necesitamos. Y este fue el profesor Andrei Payán de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Facultad de Salud. En Colombia, el año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Salud, hasta el mes de septiembre, se habían realizado aproximadamente 660 trasplantes de órganos, entre esos 977 donantes de tejidos. Doctor Elmer, cuéntenos a nivel nacional cómo estamos en proceso de trasplantes y donación de órganos. Bueno, me gustaría primero mencionarte que actualmente tenemos una lista de espera a nivel nacional de más o menos 3.000 personas esperando un componente anatómico, ya sea un órgano o tejido, dentro de las cuales más o menos el 20% de toda esta población que está esperando son niños. Dentro de estos pues está de lo que más hay en lista de espera, o el componente anatómico que más se requiere actualmente, pues son los riñones, están el hígado, el corazón, los intestinos y páncreas. También, como te digo, están las córneas, que también están en lista de espera. A su vez, el hospital universitario actualmente cuenta con una lista de espera en córneas de más o menos 22 pacientes. Actualmente hasta el mes de junio se han trasplantado 23 córneas. Se han realizado 3 trasplantes de hueso, 2 de membrana amniótica y otros tejidos como piel y ligamento y otros tejidos osteotendinosos. Entonces, pues se ha movido, afortunadamente, teniendo en cuenta el buen impacto que hemos tenido como
como unidad funcional de trasplante, el Hospital Universitario del Valle ha podido solucionar todo, pues, la mitad de la lista de espera que tenía. Claro, eso es muy valioso. Y ahora que nos cuenta la unidad funcional, tengo entendido que hay más personas trabajando dentro de ella. Cuéntanos acerca de las demás personas que conforman este equipo. Listo. Actualmente pues nuestra unidad de trabajo cuenta con el cirujano de trasplantes Mauricio Prieto, nuestra coordinadora que es la doctora Melissa Ortiz, está también el nefrólogo Norman Alhash, y vemos 3 coordinadores operativos de donación y trasplante, que es la jefe Caterine Solano y la doctora Marcela Guevara. Juntos pues tratamos de hacer todo el proceso de gestión operativa de donación y trasplante de órganos para poder funcionar y darles esas segundas oportunidades que tanto menciono a las personas que están en lista de espera. Doctor Elmer, a mí me pasa algo, y es que si yo veo o he visto algunas series o algunas películas acerca de trasplante de órganos, pues la donación de órganos y de tejidos, y pues empiezan a surgir muchas dudas respecto a ese manejo, muchos mitos. Entonces, ¿qué le podemos decir a todos aquellos que nos están viendo acerca de esos mitos? Porque finalmente es eso, o sea, es como la ficción de la serie o de la película, pero entonces eso genera mucha incertidumbre, mucha curiosidad en el común de las personas, y al final esos son mitos. Cuéntenos acerca de ellos. Bueno, ¿qué les cuento? Quiero dejar un mensaje claro, y es que esto es ciencia ficción. Las películas, las series son ciencia ficción. ¿Qué necesitan ellos? Y pues, digámoslo de esta forma, vender. Entonces, mientras más caos se genere o más dudas genere en la población, pues la gente va a consumir más ese tipo de cosas. La gran problemática que actualmente vivimos con una serie que recientemente salió en una plataforma donde hacía alusión al tráfico de órganos, ¿sí? Y que esto funcionaba pues de la forma más irrisoria del mundo y pues de la forma más fácil. Sí. Como le digo, acabo de mencionar una serie de protagonistas o personas encargadas del proceso de donación. Mencioné nefrólogos, cirujanos, inmunólogos, coordinadores de trasplantes, enfermeras de donación, ¿sí? Entonces, esto requiere un grupo multidisciplinario para poder que esto funcione. Esto no se hace en el cuarto de atrás de la finca, ni en el espacio más recóndito. Esto requiere un espacio adecuado para que funcione él. Cada vez que se realiza un trasplante o cuando se va a hacer un trasplante, requiere que esa persona se le deprima su sistema inmunológico con ciertos medicamentos que se llama terapia inmunosupresora. Entonces ellos bajan las defensas para evitar algo de lo cual hemos escuchado mucho, y es el rechazo, ¿sí? Entonces el rechazo es que no acepta el órgano o el tejido y entonces no funciona. Entonces para esto requiere alguien que sepa manejar esto, alguien entrenado, calificado, idóneo y que conozca el tema. Esto no se puede realizar por cualquier tipo de persona. Entonces esto es lo que quiero dejar claro, y es que esto como tal requiere mucho personal, implementos, personas entrenadas, una logística importante para que esto se dé a cabo el trasplante. Entonces, eso en cuanto al tráfico de órganos. Perfecto. Y como también lo veíamos en la nota del profesor Andrei Payán, que él nos decía que después de la operación del trasplante, él tenía que pues, vivir con los medicamentos inmunosupresores. Entonces, esto es como un recordatorio de que no podemos como creernos todo lo que vemos en las pantallas y en la televisión.
Hablando también de esto, recientemente en el Hospital Universitario del Valle realizaron un simposio. Este fue el simposio que realizaron conjunto al programa de atención prehospitalaria de atención inicial al paciente donante de órganos y tejidos en el contexto prehospitalario. Así que vamos a ver una nota donde tenemos algunos actores que participaron de este simposio. El evento del día de hoy ha tenido una preparación de cerca de un año y medio, en compañía con el grupo de donación y trasplantes del Hospital Universitario del Valle. Vimos la necesidad de llevar este tema al personal prehospitalario como uno de los actores fundamentales en el manejo del paciente neurocrítico y aquellos que tengan lesiones irreversibles y que en alguna oportunidad pudiera convertirse en un potencial donante. Fue un esfuerzo mancomunado de dos instituciones. Esto apoya la educación continua de nuestros profesionales, nuestros tecnólogos en formación y los ya graduados, y fortalece el campo prehospitalario como una disciplina y un campo fundamental dentro de la atención de salud en las emergencias y los desastres. Este simposio se organizó en conjunto con la Universidad del Valle con el objetivo de atraer a todo el personal que trabaja en el ámbito prehospitalario para que pudiera formarse o recordar conceptos acerca del manejo del paciente neurocrítico, enfocándonos sobre todo en el paciente que puede ser potencial donante. Este tipo de encuentros es bastante importante y valioso para la comunidad que trabaja en el ámbito de la salud, puesto que es importante integrar no solamente a las universidades como la Universidad del Valle y a las instituciones hospitalarias como el Hospital Universitario del Valle, sino también que es importante mostrarle a la comunidad que tanto el ámbito prehospitalario como el ámbito intrahospitalario pues deben trabajar en equipo para poder tener unos buenos resultados en la atención del paciente. Estamos inmensamente agradecidos con bomberos, Cruz Roja, tecnólogos en atención prehospitalaria, tránsito, policía, estudiantes que se están formando en esta área prehospitalaria, que tuvieron la oportunidad de venir, de enriquecer su conocimiento con nosotros, de hacernos preguntas, de disfrutar de cada uno de los conferencistas que no solo hablaron de la parte técnica, la parte operativa, el manejo de los pacientes neurocríticos en el ambiente prehospitalario, sino también cómo debemos comunicarnos con ellos, con la familia, qué tan importante es integrar todo el sistema de salud. Así que a todos muchas gracias. Este evento tuvo una gran acogida a nivel virtual, también en la presencialidad, y próximamente estaremos dejando todos nuestros registros en las páginas de la universidad y de acá del hospital. Doctor Elmer, cuéntenos cómo en el Hospital Universitario del Valle es ese proceso para que los pacientes estén en la lista de espera, pues inmediatamente sean tenidos en cuenta pues para el trasplante. Cada vez que un paciente se le documenta una enfermedad, en este caso nosotros que abrimos la unidad de trasplante renal, esos pacientes que están en terapia de diálisis, es decir, una terapia de sustitución del funcionamiento del riñón, se les practica o se les realiza un protocolo pretrasplante, que son diversos estudios evaluando el funcionamiento del corazón y de otros órganos de sus vasos, y que determinando de que sí son aptos y que el acto del trasplante va a ser un éxito en ellos, de que no va a haber un rechazo, o que sí son idóneos para el procedimiento, y pues obviamente sí lo van a tolerar, porque adicionalmente está esa situación de que toleren el procedimiento, de que cumplan con ese protocolo, que va a ser una evaluación multidisciplinaria, tanto por nutricionista, psicólogo, enfermera, cirujano, nefrólogo, y se le va a hacer esas pruebas de compatibilidad para ver si esa posibilidad de al ser trasplantado va a generar un rechazo. Entonces esto requiere todos estos estudios para poder ingresar a una lista de espera. Y esto funciona no solamente en el trasplante renal, sino en todos los trasplantes. Doctor Elmer, y de pronto tenemos algunas cifras, usted tiene presente cifras de cuántos pacientes requieren qué tipo de trasplante, o sea, digamos como
de riñón, tantos en este momento, de córnea, tantos en este momento. Actualmente, pues, como les mencioné, hay una lista de espera de más o menos 3.000 personas. Actualmente más o menos son como 220 esperando un trasplante renal, casi 50 esperando un hígado. Hay otros componentes como el corazón, que son más o menos entre 60 y 70, y eso cada vez la lista de espera diariamente va creciendo. Entonces, el tener un valor establecido como tal, pues diariamente va cambiando, Claro. ¿sí? Así como la posibilidad de que diariamente puede realizarse un trasplante, porque no solamente aquí en la regional, que somos nosotros, que la regional número 3, se puedan realizar trasplantes, también están las otras regionales, que hay 6 en total, pudieran diariamente estar realizando algún tipo de trasplante. Entonces esto puede ser que hay días que aumenta, otros días disminuye, entonces diariamente esta lista varían en sus números. Doctor, hemos hablado pues del receptor, pero también hablemos del donante. Existen donantes en vida y donantes post-mortem o después de la muerte. ¿Cómo es el manejo de los donantes dentro del hospital universitario? Bueno, entonces hay un protocolo institucional establecido ya, en donde cada vez que haya un paciente con una alteración en el estado de conciencia, que se mide por una escala que se llama la escala de Glasgow, y que eso, al evaluar eso, cumpla con ciertos ítems, o que no los cumpla, documentándose un Glasgow igual o menor de 5, y que esa alteración sea secundaria a una lesión neurológica catastrófica, es decir, puede ser por un trauma craneoencefálico, puede ser por accidentes cerebrovasculares, por hipoxia, es decir, que no le llegue el suficiente oxígeno, o tumores. Cada vez que haya una persona con estas características, se alerta a los coordinadores operativos de trasplante y a la red para ir a valorarlo y definir si esa persona se puede convertir en donante de órganos y de tejidos. Perfecto, doctor, muy interesante. Ahorita seguimos muy orgullosos porque nuestra nueva sección de Tejiendo Conexiones que Sanan sigue su rumbo. El día de hoy vamos a presentar su segundo capítulo, así que todos pendientes a verlo. Bienvenidos a Tejiendo Conexiones que Sanan, un espacio pensado en ustedes, una franja de salud y bienestar de TV Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el cultivo de la compasión y los beneficios en la salud. Pero, ¿qué es la compasión? La compasión es un valor, es un sentimiento profundo de la humanidad que nos permite ir más allá de la empatía, que es colocarnos en los zapatos. Nos permite comprender sin juzgar, tener una predisposición a actuar para disminuir el sufrimiento de otro ser humano. También tiene una conexión directa con la dignidad y tiene unos sentimientos profundos de cercanía. Unos componentes importantes que están incluidos en la compasión son la atención plena, temas de los cuales hemos hablado con anterioridad. También está la humanidad compartida, en donde hablamos del interser. Somos parte de un todo y todos son parte de nosotros. Y el otro componente fundamental tiene que ver con esa práctica del estar presente en el aquí y en el ahora, en cada una de las actuaciones que realicemos con ecuanimidad, con humanidad y con mucho amor. Y la pregunta que puede surgir en sus casas es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo lograr ese cultivo de la compasión? Lo primero que tenemos que saber es que esto se puede entrenar y se entrena por medio de técnicas de meditación y respiración. Lo primero es comenzar con la autocompasión. Sé el cambio que quiero hacer en el mundo, como decía Gandhi. No puedo dar aquello de lo que no estoy dispuesto a darme a mí mismo. Lo segundo tiene que ver con soltar y perdonar. Otro componente importante es ser generoso con todas las personas que tenemos alrededor. Reconocer que somos parte de toda una comunidad y que lo que yo haga puede afectar también a otras personas. Beneficios del cultivo de la compasión. Mejora todo nuestro sistema inmunitario, todo el sistema defensivo. También disminuye las altas cifras de presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ayuda a disminuir sustancialmente los niveles de ansiedad, de estrés, de autocrítica.
Nos ayuda a mejorar nuestra inteligencia emocional. Nos permite desarrollar relaciones humanas mucho más fructíferas al conectarnos con el sentido de pertenencia, de comunidad y al encontrar un sentido mucho más práctico y satisfactorio de nuestra existencia. Nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, disminuye también la posible ansiedad que podamos tener ante diferentes situaciones. Y esta fue Juliana Velázquez en Tejiendo Conexiones que Sanan. Doctor, tengo una duda. ¿Cómo desde la HV promueven la donación de órganos y tejidos? Bueno, actualmente tenemos un programa que se llama HV Donante. Entonces, en la cual involucramos tanto al personal intrahospitalario como a los visitantes, como a los mismos pacientes, en donde les explicamos que somos una IPS generadora y ahora trasplantadora de órganos y de tejidos, y que mediante esta forma le podemos brindar a las personas enfermas y que esperan un órgano o un tejido para continuar su vida y llevarla a cabo sin normalidad. Nosotros les explicamos, tratamos de quitar todas esas mitos y todas esas conceptos erróneos acerca de la donación de órganos y de tejidos. Adicionalmente, junto con la Universidad del Valle y otras universidades, realizamos sensibilizaciones de promoción de la donación de órganos y de tejidos en tanto al personal asistencial, clínico, como al personal administrativo. Entonces, así abarcamos todo el personal del Hospital Universitario del Valle, y entonces todo el mundo sabe que somos una IPS que trasplanta y que generamos vida. Claro, en la HV pues es un centro médico muy grande, uno de los más importantes de la región, entonces abarca un número alto de personas. Para despedirnos, doctor Elmer, ¿qué recomendaciones le da a los donantes y a las personas que están esperando un órgano? Bueno, hay algo que quiero dejar claro, y es que el donar un órgano y un tejido es el mayor acto de bondad que podemos tener con un ser humano. Estamos generando vida a partir de la muerte. Entonces, esas personas se merecen una segunda oportunidad. Entonces, que por favor dejen claro, lo dejen conversado con sus familias, de que hablen acerca de que existe la probabilidad de convertirnos en donante y cambiarle la vida a las demás personas. Y a esas personas que están en listas de espera, que no pierdan la fe de que eso les va a llegar su momento y se va a llegar su oportunidad de seguir adelante y enfrentar y sobrepasar su enfermedad. Así es, doctor. Por último, con una persona, ¿cuántas vidas puede salvar si dona? Entonces, cada vez que hay un potencial donante de órganos, puede salvar hasta 55 personas, teniendo en cuenta de que no solamente son órganos, sino también tejidos. Y entonces, a veces son porciones de tejidos muy pequeñas con las cuales podemos cambiarle la vida a personas. Muchas gracias, doctor. Y así es, hemos hablado acerca de la donación de órganos y tejidos en TV Salud el día de hoy. Es un tema muy importante que hoy en día está marcando mucho toda la labor que tienen los hospitales y la importancia que es salvar vidas y dar como un legado. Claro que sí, Mateo. Le agradecemos muchísimo, doctor, toda esta importante información que nos compartió en la noche de hoy. Mateo, muchísimas gracias. Agradecemos a todos nuestros televidentes que nos acompañan todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Y bueno, los esperamos en un próximo programa. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego.